Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana, titulada Acordarse del Señor. Los capítulos de Elamán 7 al 12. En Elamán 7:20, Nefi, hijo de Elamán, nos amonesta, diciendo: «Oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado?» Y más tarde en el mismo libro, después de que Dios hubo contestado sus oraciones con piadosa misericordia, el terrible modelo se describe una vez más. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí podemos ver que el Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. En un discurso del elder de Todd Christofferson de abril del 2004 llamado Cuando te hayas convertido, nos enseña lo siguiente. Somos sumamente afortunados de tener a la mano una gran porción de la palabra de Dios. En épocas pasadas de la historia del mundo, muy pocas personas tenían ejemplares de las Escrituras. Trataban de recordar lo que podían siempre que escuchaban los pasajes de las Escrituras que se leían durante los sermones. Qué bendición incomparable es el que tengas tu propio ejemplar para leerlo cada vez que desees hacerlo. Tú puedes ver cómo la obra del Evangelio en las personas que fueron convertidas desde la época de Adán hasta nuestros tiempos. En esta clase vamos a hablar un poco acerca de las bendiciones que es tener el Evangelio y de por qué a veces olvidamos esta gran bendición que es tener el Evangelio en nuestras manos y desperdiciar la oportunidad. También vamos a hablar acerca de los profetas. El primer tema es: los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo. ¿Qué es un profeta? De acuerdo a la guía del estudio de las Escrituras, un profeta es una persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En los capítulos del 7 al 12 podemos encontrar varias características de un profeta en el profeta de Nefi. En la guía del estudio de las Escrituras nos dice que en calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. En los capítulos de esta asignación encontramos que Nefi dice: «He aquí, ahora sabemos con certeza si este hombre es profeta y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas». Nefi había hecho una predicción acerca de la muerte del juez superior y personas que no sabían si creerle o no creerle, determinaron que a través de lo que ellos iban a ver podían saber con certeza si es un profeta o no es un profeta. Otra característica de los profetas es la responsabilidad del profeta consiste en dar a conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. En el versículo 26 de Lamán 12 encontramos que dice: «En cumplimiento de las palabras que dicen, los que hayan hecho el bien tendrán vida sempiterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación sempiterna». En esta escritura vemos que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen la característica de darnos de acuerdo a nuestras propias obras. Y es responsabilidad de los profetas enseñarnos esta naturaleza divina. Otra de las características de los profetas es que el profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En el Amán 10:11 encontramos que dice: «Y ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo, que así dice el Señor Dios, que es todopoderoso. A menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción». Otra de las características que podemos encontrar en un profeta es que en algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. En este caso, se relata la historia de cómo se asesinó al juez superior y cómo Nefi
descubrió al asesino, de manera que no pudo ocultarse. Y él les dijo: sí, id al asiento judicial e investigad. He aquí vuestro juez ha sido asesinado y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y por último, la última característica de un profeta es su responsabilidad primordial, es la de dar testimonio de Cristo. En los versículos 14 y 15 de Amán 8 encontramos que dice: ¿sí? ¿No testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. El principal responsabilidad de un profeta es dar testimonio de Jesucristo. Y Nefi nos da un testimonio de Jesucristo, y todas las escrituras nos hablan acerca de Jesucristo. En esta parte se habla acerca de cómo es que se levantó una serpiente de bronce en el desierto y qué tan fácil era mirarla y poder sobrevivir. Qué tan fácil es en nuestra época poder tomar las escrituras y leerlas y poder sobrevivir espiritualmente. ¿Qué advertencias proféticas nos han inspirado a arrepentirnos, a venir al Señor? En la actualidad tenemos el privilegio de escuchar los profetas 2 veces por año. ¿Qué hacemos nosotros para poner en práctica esas advertencias proféticas que ellos nos dan? En un discurso llamado Los Grillos Cebolleros, dado por el elder Neil L. Anderson en octubre de 1999, él nos relata una experiencia que tuvo. Dice que lo describe de esta manera: los que escogen servir al Señor siempre escuchan al profeta con atención. Permítanme ilustrarlo con una experiencia. Nuestra familia vivió durante muchos años en el estado de Florida. Una tarde, mientras mi vecino y yo estábamos frente a la casa, nos fijamos en un bichito pequeño que cruzaba la acera. Será mejor que fumigues el césped, me advirtió mi vecino. Ese es un grillo cebollero. A la mañana siguiente examiné el césped, el cual estaba frondoso y de un verde muy hermoso. Observé si podía ver alguno de esos pequeños insectos, pero no pude ver ninguno. Recuerdo que pensé: bueno, quizás aquel pequeño grillo cebollero pasó por mi jardín en camino al de mis vecinos. La anécdota, sin embargo, tiene un final triste. Al salir de la casa una mañana, unos 10 días después de la conversación con mi vecino, vi con horror, como si hubiese ocurrido durante la noche, que el césped estaba cubierto de manchas color marrón. Fui entonces a toda prisa a comprar insecticida y lo apliqué de inmediato, pero era demasiado tarde. El césped se había arruinado y para restaurarlo a su estado anterior fue necesario plantar más césped, largas horas de trabajo y un gran gasto. La advertencia de mi vecino había sido fundamental con respecto al césped. Él vio lo que yo no veía, sabía algo que yo no sabía, que esa clase de grillos viven bajo tierra y se movilizan solo de noche, por lo que mis inspecciones diurnas no sirvieron de nada. Él también sabía que esos insectos no se comen las briznas del césped, sino que se alimentan de las raíces de este, y sabía que esas pequeñas criaturas de 2,5 centímetros de largo comerían muchas raíces antes de que yo viese el efecto de ello a flor de tierra. Pagué un precio muy alto por mi petulante independencia. Hay grillos espirituales que oradan por debajo de nuestros muros de protección e invaden nuestras delicadas raíces. Muchos de esos insectos de maldad parecen pequeños y a veces son casi invisibles. El tema que vamos a ver es: la fe se debe basar
en más que señales y milagros. Recordamos que Nefi había tomado la profecía del asesinato del juez superior y los hombres que lo escucharon dijeron: he aquí, nosotros no creemos que lo haya hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior que está muerto, entonces creeremos las otras palabras que ha hablado, que son verdaderas. ¿Qué tan a menudo nos ocurre a nosotros también esto, que esperamos ver las cosas que se realizan antes de creer y no al revés, en creer primero al profeta y sus advertencias? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los milagros fortalezcan nuestro testimonio sin que se conviertan en la única base de ellos? En el discurso Mi alma se deleita en las cosas del Señor, Susan W. Tanner, en abril del 2008, nos enseña: sé que sus tiernas misericordias y sus milagros, grandes y pequeños, son reales, que vienen a su manera y a su tiempo. A veces no es sino hasta que llegamos a un punto crítico. En el mar de Galilea, los discípulos de Jesús tuvieron que remar laboriosamente contra el viento contrario durante toda la noche, antes de que Jesús por fin fuera a ayudarlos. Él no fue sino hasta la cuarta vigilia, o sea, casi al amanecer, pero fue. Mi testimonio es que los milagros suceden, aunque a veces no sea sino hasta la cuarta vigilia. ¿Cómo podemos también determinar si en nuestros días las palabras de los profetas son ciertas? ¿De qué manera podemos poner a prueba sus palabras en nuestra vida? El siguiente tema de esta clase es: el Señor da poder a los que procuran hacer su voluntad y guardan sus mandamientos. En estos capítulos vemos cómo Nefi, siendo profeta, hizo muchas cosas para ganarse la confianza del Señor. Nefi tenía la total confianza del Señor. Entre estas cosas encontramos en las Escrituras que dice que Nefi había declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. Otra característica es que no les había tenido miedo, ni que se había afanado por su propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. ¿Qué puedo hacer yo para tener la total confianza de Dios en mí? En el discurso Acercarse más a Dios, el elder Terrence M. Vinson, en octubre del 2013, enseña: nuestro Salvador desea que realmente lo amemos, al punto de que deseemos alinear nuestra voluntad con la de Él. Entonces podremos sentir su amor y conocer su gloria. Entonces Él puede bendecirnos como lo desee. Esto le sucedió a Nefi, hijo de Lamán, que llegó al punto en el cual el Señor confiaba en él completamente y debido a eso pudo bendecirlo con todo lo que le pidió. ¿De qué manera el Señor puede bendecir con el poder para derrumbar las montañas figurativas de nuestra vida? El siguiente tema es: el Señor quiere que nos acordemos de Él. ¿Cómo podemos vencer las tendencias de olvidar al Señor? En el Libro de Mormón nos enseñan algunas de las razones por las cuales los hombres se olvidan del Señor. Dice así: y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí podemos ver que el Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. En la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, con el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, sí, y en una palabra haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo,
¿sí? Entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. En las tres primeras escrituras podemos encontrar que se habla de tres condiciones específicamente del corazón, es decir, en un corazón falso o inconstante, un corazón endurecido o un corazón que está puesto en las vanidades del mundo. Todas estas cosas son un ejemplo del orgullo, porque el orgullo nos aleja de nuestro Padre Celestial. ¿Qué sería lo contrario o qué tendríamos que hacer para no olvidarnos del Señor? La respuesta sería hacer lo contrario de endurecer nuestro corazón, es decir, entregar nuestro corazón a Dios. ¿Qué podemos hacer para entregar nuestro corazón a Dios? En su discurso Abramos nuestro corazón, el elder Gerald N. Lund en abril del 2008 enseñó: la condición de nuestro corazón afecta en la forma directa nuestra sensibilidad a los asuntos espirituales. Esforcémonos a diario por abrir nuestro corazón al Espíritu. En vista de que somos los guardianes de nuestro corazón, podemos escoger hacerlo. Escogemos lo que dejamos entrar o no. Afortunadamente, el Señor desea ayudarnos a escoger sabiamente. Yo sé que los profetas en la actualidad pueden ayudarnos y guiarnos a regresar con nuestro Padre Celestial, pero una característica indispensable que tenemos es poder escucharlos. Al escucharlos podemos acordarnos del Señor tal como nos los enseña la clase. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún otro comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y un cuaderno de trabajo de esta clase en la caja de información de este video.